Buenas noches con todos, todas las presentes en este evento. Sean mis primeras palabras para agradecer la invitación de la Lex Academy. Hoy día, en presencia de Lucía Tovar, a quien virtualmente también le mando un saludo. Y me siento muy contento de poder participar con ustedes en este congreso que sin duda busca tocar diversos temas de actualidad y que vienen generando cierto debate en la jurisprudencia y el tratamiento de algunos procesos que normalmente vemos con ocasión del ejercicio de nuestras funciones. Bien, sin duda, la venta de bien ajeno es uno de los temas más importantes o más recurrentes y que traen gran cantidad de procesos y diversificación de procesos en el devenir regular el funcionamiento de todas las cortes en nuestro país. En este contexto, para poder contextualizar un poco la exposición, me voy a permitir realizar el uso de unas diapositivas. Lucía, por favor, ¿me confirmas si ya se ve en esta pantalla completa? Sí, doctor, sí se visualiza bien. Bien. Entonces, como indicaba, vamos a trabajar el tema de la venta del bien ajeno. Doctor, disculpe, su micrófono se ha apagado. Ahora sí. Básicamente, en atención a si esto es nulo o ineficaz. Como si vemos el caso desde una perspectiva coloquial, y alguien nos pregunta o preguntamos a una persona que generalmente no ha estudiado derecho o no se dedica o no está vinculado al mundo de leyes y se le preguntan, ¿está bien vender algo que no es tuyo? Bueno, la lógica coloquial va a ser una respuesta negativa, ¿no? Nos van a decir, lógicamente vender algo que no es nuestro es algo que debe ser hasta un delito, debe estar mal o debe estar prohibido por la ley. Sin embargo, si uno siendo abogado le responde y le dice que es posible, de acuerdo a nuestro sistema legal vigente, de que esté permitido la venta de bienes ajenos, probablemente estas personas van a decir que los abogados siempre enrevesamos la ley y manipulamos la ley. Sin embargo, ello no es cierto. Eh, no es cierto que nosotros manipulemos la ley y la desnaturalicemos. En tanto, la venta de bien ajeno es un acto perfectamente lícito y que como vamos a ver en el discurso de nuestra exposición o de mi sustentación, es algo que sí está permitido por nuestro sistema normativo vigente y que es más, va a ser muy útil y que eventualmente cuando nosotros queramos cuestionarlo debemos de tener mucho cuidado al elegir la pretensión. Y precisamente de eso se trata la ponencia, determinar si aquí vamos a encontrarnos ante supuestos de nulidad o no, y de ser el caso, cuándo podría haber una nulidad y en qué supuestos vamos a trabajar temas de ineficacia. Para entender un poco el contexto en el cual se habla de una venta de bien ajeno, vamos a abordar el siguiente caso que les traigo en la diapositiva. Pedro, Raúl y María fueron amigos por muchos años. Sin embargo, por problemas personales, entre los tres, Pedro eliminó todo contacto con Raúl y María. Pues bueno, después de varios años, Raúl y María quieren comprar la casa de Pedro que está a la venta, dado que tiene una muy buena ubicación y está cerca de la casa de los padres de Raúl, que por su edad requieren bastante apoyo. Sin embargo, van donde su ex amigo Pedro le ofrecen comprarle la casa y Pedro obviamente no quiere vender su casa a Raúl ni a María. Eh, Sin embargo, para tratar de solucionar todo este problema surge una cuarta persona que es Juan, que es también un estimado amigo de los tres, es abogado de profesión y él podría ayudarlos a resolver este dilema. Entonces, básicamente Raúl y María le consultan a Juan, ¿cómo podemos arreglar esto para que Pedro nos termine vendiendo su casa? Bueno, Juan les plantea tres propuestas. Vamos a ir analizando cada una de ellas. Primero Juan le dice, bueno, podríamos un poco conciliador, convocar una reunión para incentivar una solución. Tales habrán sido los problemas que tuvieron entre Pedro, Raúl y María, que Pedro no soporta ni siquiera verlos, no es posible ninguna conversación y se va de la reunión. Entonces, la primera propuesta no genera mayor utilidad. Una segunda propuesta que podría ensayar un abogado es decir, bueno, como Pedro no los puede ver a ustedes, desígnenme como su representante y yo en vuestra representación
voy a comprar el bien. Sin embargo, una vez que va a conversar con Pedro, Pedro le dice, Juan, no tengo nada contigo, pero veo que tú estás actuando en representación de Raúl y María. Entonces, como en realidad la venta va a ser a favor de ellos, yo no quiero vender mi bien. Entonces, tampoco la segunda propuesta permite dar una solución al caso. Entonces, surge una tercera idea. Y lo que propone Juan es que primero Juan compra a su nombre la casa de Pedro y luego recién Juan le venda a Raúl y María. Es decir, se realicen dos actos jurídicos. Primero Juan se vuelve propietario y luego Juan les transfiere a Raúl y a María. Bueno, esta tercera propuesta puede tener dos problemas hipotéticos. Primero, que tal vez Juan no cuente con el dinero necesario para poder vender el bien. Y segundo, que tal vez a Juan, una vez que compra la casa, le guste, le parezca bonita, bien ubicada, y después ya no se las venda a Raúl y a María. Con lo cual, en lugar de que la propuesta del abogado permita dar una solución al problema que existía entre Pedro, María y Raúl, ahora genere problemas entre ellos tres e incluso además quizás problemas entre Juan, María y Raúl. Entonces, vemos que también esta tercera propuesta contiene algunos problemas y algunos riesgos. Es más, esta tercera propuesta genera una gran cantidad de procesos judiciales y disputas entre las partes. Entonces, ¿qué alternativa de solución nos plantea el derecho frente a este tipo de circunstancias, que son bastante recurrentes? Para tal efecto nos preguntamos, ¿sería posible que Juan celebre un contrato de venta de bien ajeno? Porque el bien ahorita es de Pedro, ¿no? Entonces Juan podría vender ese bien a favor de Raúl y María, de tal suerte que esa venta de bien ajeno asegure que cuando Juan, mediante otro contrato, le compre ese bien a Pedro, ya no se pueda quedar con la casa así le guste. Es decir, un poco para que se entienda, a diferencia de la tercera propuesta, donde primero Juan compra la casa y luego se las vende a Raúl y a María, en la cuarta propuesta y la alternativa de solución, lo que se plantea es que primero Juan les venda el bien que aún no es suyo, bien ajeno, a Raúl y María. Y eso va a asegurar que cuando Juan adquiere el bien, ya no puedan negar la venta a Raúl y María. Con esta figura vamos a ver que nosotros podemos resolver todos los problemas frente a las tres primeras propuestas. Sin embargo, surge la pregunta, ¿no? ¿Esto es posible? Porque claramente aquí estamos hablando de una venta de bien ajeno. Y la lógica nos podría hacer pensar, como lo indicaba al inicio de esta disertación, de que vender algo que no es mío debería estar prohibido por la ley. La Corte Suprema ha dado respuestas un tanto erráticas y poco unívocas respecto a este tema, y sobre todo cuando se analizaban este tipo de actos jurídicos bajo la perspectiva de nulidad de acto jurídico por la causal de objeto jurídicamente imposible. Así, por ejemplo, podemos encontrar la Casación 1728-97 de Lima, que en un caso vinculado a este tema, la Corte Suprema dijo: un caso de imposibilidad jurídica del objeto, tratándose del contrato de compraventa, es justamente la venta de bien ajeno, puesto que ningún sujeto puede transferir a otro algo de lo cual no es titular. Esto más parece una respuesta coloquial, ¿no? Pero bueno, quizás fundada en algunos criterios de moralidad que quizás querían hacer respetar los jueces supremos en ese entonces, dando un mensaje de que no debemos vender lo que no es nuestro. Sin embargo, encontramos otra casación en una fecha concomitante, que es la 1135-96 Chimbote, en la cual también la Corte Suprema dice: la venta de bien ajeno no constituye un objeto física o jurídicamente imposible, porque esto está permitido en nuestro sistema jurídico. Entonces, esta contraposición de casaciones, sumado al hecho de que no existe a la fecha un precedente vinculante sobre este tema, ha traído ciertamente muchos problemas en la jurisprudencia. Para poder resolver, entonces, y poder emitir una opinión respecto a si la venta de bien ajeno constituye un objeto jurídicamente imposible,
Primero es necesario entender qué es el objeto del acto jurídico. El tiempo que se me ha dado no me va a dar lugar a poder hacer una explicación de cómo se constituye el acto jurídico en cuanto a elementos, presupuestos y requisitos. Sin embargo, lo que sí voy a poder determinar es únicamente referirme a qué constituye el objeto del acto jurídico. Para esto existen tres perspectivas o posiciones en la doctrina. Quizás la más antigua y ya un poco desfasada, y no creo que ya actualmente podamos encontrar pronunciamientos judiciales que la acojan, es aquella que sostenía que el objeto del acto jurídico es el objeto material, el bien sobre el cual recae el acto. Por ejemplo, en una compraventa, la casa, ¿no? En algún momento se pensó eso, algunos alegaban eso, pero tal alegación no es lógica. ¿Por qué? Porque si es que nosotros identificamos al objeto como o al bien como algo, como el objeto del acto jurídico, tendríamos que concluir de que en puridad, por ejemplo, respecto a la compra-venta, no podría haber objeto jurídicamente imposible objeto de venta. Entonces, ni siquiera se podría configurar jamás esta causa de nulidad. Por tanto, porque la casa no es jurídicamente imposible. O sea, no es imposible que yo le atribuya a una construcción de material noble de 2 pisos con habitaciones la definición de casa, porque esa es una definición que corresponde a su sentido lingüístico. Entonces no podría yo asumir de que es imposible jurídicamente denominarle a una estructura de las características que les he descrito con el nombre de casa. Ello trastocaría un poco la lógica argumentativa que yo podría esbozar en un proceso judicial. Entonces esa primera tesis la tenemos que desechar. Una segunda tesis que es acogida, sobre todo en algunas demandas que yo leo, es el tema de que el objeto del acto jurídico consiste en la prestación, o sea, en aquello, en la prestación que se pacta en el acto jurídico. Y esto imposibilita también a veces entender cuándo se configura esta causal, porque, por ejemplo, en un contrato de compra-venta, ¿cuál es la prestación que se pacta? La transferencia de propiedad. La pregunta es, ¿la transferencia de propiedad como tal estará proscrita por nuestro ordenamiento jurídico? No, no podríamos decir jamás que una prestación consistente en la transferencia del derecho de propiedad está prohibida por nuestra norma, porque si asumimos esa alegación, terminaríamos señalando de que absolutamente ningún sujeto de derecho puede celebrar un contrato de compra-venta porque la prestación de transferencia de propiedad está proscrita. Entonces, esta tesis también tiene que ser desechada. Por lo cual nos quedamos con la última tesis, que está referida a que el objeto del acto jurídico es el contexto autorregulativo de la prestación. Es decir, el objeto del acto jurídico se refiere a qué es lo que las partes están en la facultad de pactar y qué es aquello que en nuestro ordenamiento jurídico, dentro de la libertad contractual que tienen las partes, les ha proscrito la posibilidad de pactar. Sobre este tema, el profesor Fornina Manco hace referencia a lo siguiente: se puede entender como objeto de acto jurídico a los intereses en materia de regulación, es decir, a aquello que viene a ser objeto de regulación en el contrato. Al negocio se le puede definir también como un acto de autorregulación o autorreglamentación de intereses, precisamente porque sus reglas o preceptos versan o se refieren a intereses humanos determinados. Agrega que se está ante una imposibilidad jurídica del objeto precisamente cuando esos intereses no se puedan realizar en el plano de la realidad normativa vigente. Es decir, cuando nuestro sistema normativo vigente prohíba a las partes a autorregularse de determinada forma. Por ejemplo, nuestro sistema legal vigente no permite constituir hipotecas sobre un lapicero, porque requiere para las hipotecas que éstas se constriñan a determinado tipo de bienes. Otro aspecto, por ejemplo, es que no podemos adquirir bienes comunes que están sujetos a copropiedad mediante prescripción por uno de los copropietarios. ¿Por qué? Porque esa autorregulación también está proscrita por nuestro sistema normativo vigente. Entonces ahí estaríamos hablando de un objeto jurídicamente imposible. En la misma línea, el profesor Pantaleón Nodal, a quien sugiero que lo sigan, es un juez especializado de interesante producción académica,
nos dice que el objeto del acto jurídico se puede concebir como la parte de la realidad susceptible de ingresar a la autorregulación negocial privada. Es decir, para poder ya hablar de la posibilidad jurídica del objeto, ¿cómo podemos identificar que algo es posible o no es posible? Revisando si en la ley permite que ese tema en concreto podamos autorregularlo entre las partes contractual respecto a ese tema en particular y no hay una restricción legal que proscriba esta posibilidad. Así, este autor dice, el ordenamiento legal prevé la posibilidad de que los particulares autorregulen sus relaciones de forma libre y también entonces será la propia ley la que impida la inmersión de los particulares en ciertos campos. Hay ciertas cosas que no podemos autorregularnos. Entonces, cuando nosotros celebramos un contrato regulando cosas que la ley dice que no podemos regular, estaremos entrando dentro de la causal de objeto jurídicamente imposible. Por tanto, el objeto del acto jurídico es esta capacidad de autorregulación de intereses que nosotros tenemos como aquel conjunto de acuerdos que podemos llevar dentro del acto jurídico como capacidad de autorregulación entre las partes. Y entonces, regresando al bien ajeno, para poder determinar si esto es un objeto jurídicamente imposible o no es un objeto jurídicamente imposible, tenemos que preguntarnos, ¿no? ¿Qué límites hay en nuestro Código Civil respecto a la venta de bien ajeno? ¿Está proscrito, no está proscrito? Y si revisamos el código, pues la respuesta es sencilla. El artículo 1409.2 del Código Civil regula que la prestación materia de obligación creada por el contrato puede versar sobre bienes ajenos. Más claro, ni el agua. O sea, la ley me dice, tú sí puedes contratar sobre bienes ajenos. Esto no es un único dispositivo, no podemos decir que se trata de un error en un artículo, en un error de redacción en el artículo del código, dado de que similar regulación, por ejemplo, se reproduce en el artículo 1539 del Código Civil, en el cual expresamente se indica la venta de bien ajeno es rescindible, ojo, no es nula, a solicitud del comprador, salvo que hubiese sabido que no pertenecía al vendedor cuando éste adquiere el bien antes de la citación con la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la venta de bien ajeno es algo que no es un acto jurídico nulo. Al no ser un acto jurídico nulo, está permitido por nuestro sistema jurídico vigente, que si bien es cierto hay una posibilidad de rescisión por el comprador bajo una situación específica, sin embargo, si el comprador sabe que el bien pertenece a un tercero, ni siquiera va a poder invocar la rescisión y por tanto el acto jurídico no solo es válido, sino que además va a producir plenamente todos sus efectos jurídicos, es decir, no está sujeto ni a ineficacia funcional ni a ineficacia estructural del acto jurídico. Si seguimos revisando el código, la permisión respecto a ventas de bienes ajenos está masificada en diversos artículos. Por ejemplo, en el 971 del Código Civil se prevé que las decisiones sobre el bien común se podrán adoptar por unanimidad para disponer, gravar o arrendar. Esto en la copropiedad, ¿no? La copropiedad de un bien común no se puede vender solo por uno de los copropietarios, tiene que haber una disposición de todos. Sin embargo, el artículo 978 del Código Civil prevé que si un copropietario practica sobre todo el bien actos que importen el ejercicio de la propiedad exclusiva, ¿qué significa eso? Que actúe como propietario exclusivo, es decir, que actúe como el único propietario, como si no hubieran copropietarios. Dicho acto solo será válido desde el momento que se adjudica el bien a la parte o a quien practicó el acto. Si bien es cierto, la norma utiliza aquí el término válido, nos podría hacer pensar de que se refiere a un caso de nulidad de acto jurídico, debemos de recordar que la nulidad de acto jurídico no es sujeto u objeto de convalidación, ratificación, confirmación o lo que fuera. El acto jurídico nulo es nulo y no puede ser convalidado ni ratificado. En ese contexto, si nosotros revisamos el término de la estructura de la norma,
lo que se aprecia es que en realidad el 978 tiene una condición suspensiva del acto jurídico que está vinculada a la eficacia funcional del acto y no en su eficacia estructural. Por tanto, esto corrobora que la venta de bien ajeno, incluso de un bien común por uno de los copropietarios, también es un acto permitido por nuestro sistema normativo vigente, que no es nulo, por tanto, y que únicamente está sujeto a una condición suspensiva que a lo sumo afecta la eficacia funcional del acto, pero no su eficacia estructural. En base a esta perspectiva, he podido encontrar yo algunas casaciones que ya vienen adoptando estos criterios. Así, por ejemplo, en la casación 953-96 de Lambayeque, la Corte Suprema ha establecido que el artículo 978, se entiende del Código Civil, prevé la posibilidad de que un coheredero realice actos que importen el ejercicio de propiedad exclusiva sobre todo parte de un bien. Cuando utilizan el término permite o prevé la posibilidad, está estableciendo que es algo permitido por nuestro sistema normativo vigente. Y ahí aclara que esa condición de validez en realidad se refiere a una condición de eficacia del acto y es una condición suspensiva. Por lo tanto, como ya les expliqué, esto no implica que la venta de bienes ajenos por uno de los copropietarios respecto al bien común pueda ser considerado un caso de nulidad de acto jurídico. Este pronunciamiento lo van a encontrar ya en mayor cantidad de jurisprudencia de la Corte Suprema, salvo pronunciamientos aislados. Así, por ejemplo, tenemos la casación 3657-2012 Cusco, que de forma un poco más cercana ha establecido de forma categórica, me parece, y por eso cito esta casación, que la posibilidad jurídica del objeto se refiere a la conformidad de la relación jurídica con el ordenamiento jurídico. Es decir, es jurídicamente posible el objeto si aquello que pacto está de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Ergo, no está proscrito por el ordenamiento jurídico. Es decir, el acto debe constituir un medio legalmente idóneo para surtir los efectos que, como fin, se propone el agente del acto. Nos encontramos ante la imposibilidad jurídica del objeto cuando el acto jurídico celebrado coincide con la ilicitud del mismo o tendrá un resultado jurídico no previsto por el ordenamiento jurídico. Es decir, podríamos estar ante un supuesto de prohibición cuando estemos ante un acto jurídico ilícito y por tanto un delito, o eventualmente que sin ser un delito esté proscrito por el ordenamiento jurídico. Recuerden el tema de la hipoteca sobre un lapicero. En este contexto, ahora me permito trabajar el caso número 2, ¿no? El siguiente caso que les he traído, ya teniendo conocimiento un poco de cuál es el contexto respecto al cual nosotros tenemos base jurisprudencial y legal para poder encontrar soluciones y salidas a los problemas que nos pueden traer los recurrentes a los estudios. El Cusco, que es donde yo soy juez, es una zona dedicada con alta demanda al turismo. Entonces, muchas de las casas del centro, muchos de los inmuebles, sobre todo del centro histórico de la ciudad, se dedican a actividades vinculadas al rubro hotelero, restaurantes. Entonces, el tema de contratos de arrendamientos, anticresis o semejantes son muy recurrentes en nuestra ciudad y generalmente traen a veces diversos problemas si no se celebran de forma adecuada. E incluso muchas veces oportunidades de inversión se pierden porque básicamente no conocemos de estas instituciones que hoy estamos trabajando con ustedes. El caso 2 se refiere a este tipo de circunstancias que son muy recurrentes, por ejemplo, en nuestra ciudad, y estimo también en muchas otras ciudades que se dedican al rubro de turismo o que tienen alto nivel empresarial o de desarrollo empresarial. Raúl, Pedro, Juan y María, corresponde al caso 2, que son hermanos, son copropietarios de una casona, ¿no? En el centro histórico, de aproximadamente 1000 metros cuadrados, esto en el centro del Cusco. Si bien tenían planeado poder refaccionarla a futuro, porque la heredaron, ¿no? Sin embargo, a consecuencia de la pandemia COVID-19, pues como les ha ocurrido a muchas personas, se han quedado sin recursos, dado que ellos se dedicaban al turismo, y casi 1 año y medio han estado paralizados. Entonces, si bien pueden reactivar algunas actividades, no tienen el capital suficiente para refaccionar la casona y ponerla en valor.
Es más, uno de los hermanos ahora actualmente vive en la China, ¿no? Ya ni siquiera vive aquí en Cusco. Además tiene secuelas graves de la enfermedad porque ha padecido de COVID y varios familiares de los hermanos también están delicados de salud. Es una situación que puede ocurrir a muchos de vuestros clientes. El valor comercial de la casa antes de la pandemia era aproximadamente de 4 millones de dólares, que más o menos son los promedios de las casonas en la ciudad del Cusco. Hoy el dueño de la cadena de hoteles París les ofrece comprar el íntegro de la propiedad por 10 millones de dólares. Bueno, esto eventualmente va más que duplicar el valor de la casa y solucionar eventualmente muchos conflictos de la familia y contar con capitales que les permitan realizar otro tipo de inversiones que puedan reportarles a ellos también muchas ganancias, ¿no? Pero, como ocurre mucho con estos empresarios, solo se quedará en el Perú el día de hoy. Se va a ir para mañana. Y quiere hoy mismo firmar el contrato. Bueno, lógicamente será inviable que hoy día nos puedan enviar un poder desde China, ¿no? Nuestros hermanos. Entonces, ¿qué salida le damos? La salida que le podemos dar es precisamente una venta de bien ajeno, ¿no? Los tres hermanos pueden vender todo el bien. Alguien podría decirme, no, solo pueden vender su parte porque el bien está sujeto a una copropiedad, entonces para que el acto jurídico sea válido tienen que intervenir los 4 titulares del derecho de propiedad. Sin embargo, como hemos revisado, nuestro sistema normativo vigente sí prevé la posibilidad de la venta de bien ajeno como un acto jurídico válido y que si bien es cierto está sujeto a una condición suspensiva eventualmente vinculado al tema de la copropiedad, no menos cierto también es que pueden haber casos de ratificación de acto jurídico entre otras figuras aplicables. En este contexto, el hecho de que uno de los hermanos no se encuentre en la ciudad del Cusco no impide de que nosotros podamos en este tipo de situaciones poder realizar un caso de venta de bien ajeno, ¿no? Y es que la venta de bien ajeno es algo muy, muy, muy recurrente en nuestro diario vivir, ¿no? Por ejemplo, casos muy recurrentes con ocasión de la pandemia han sido que al ser los adultos mayores personas de alto riesgo, por periodos prolongados de tiempo han estado en sus casas. Sin embargo, había la necesidad, porque algunos de ellos se dedicaban al comercio, que vendan mercadería que eran de personas mayores de 50 años. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que sus hijos de 20, 30 años cogían la mercadería de sus padres, iban a los puntos de comercio y la vendían. Quienes compraban esa mercadería la compraban al hijo, pero el hijo no era propietario de la mercadería, sino quien es propietario de la mercadería es el padre. La pregunta es, ¿todos estos actos jurídicos son nulos? No, por lo que ya hemos visto. ¿Sería necesario que para cada uno de estos actos jurídicos el padre le dé una escritura pública de poder? Eventualmente podría servir, pero el costo de transferencia que ello le implicaría a la venta del bien generaría pues que el costo de venta del bien sea mucho más alto y eso lo sacaría del mercado. Entonces vamos a ver que incluso la venta de bien ajeno, a diferencia de lo que piensan algunas personas, no solo no es un acto ilícito, sino permite dinamizar la economía y facilita la celebración de una diversidad de contratos que permiten optimizar el uso de recursos y tiempo en los agentes contractuales. Hasta aquí, muchos me pueden decir, bueno, bonito doctor, el tema del Código Civil, la jurisprudencia, el tema de que no está proscrito por nuestro sistema normativo vigente, pero usted olvida algo, que nuestro sistema normativo vigente no solo está incorporado por el Código Civil, sino también existe el Código Penal. En el artículo 197 del Código Penal se establece como una causal del delito de estelionato o supuesto del delito de estelionato aquel supuesto en el cual se vende o grava como bienes libres los que son litigiosos o están embargados o gravados o cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos. Entonces, ahí está, doctor, la prohibición. Es un delito vender como propio el bien ajeno. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña disquisición.
y es que una cosa es el propósito defraudatorio del acto jurídico y otra cosa es utilizar la permisión legal de nuestro Código Civil para poder vender bienes ajenos y darle dinamicidad al tráfico de bienes en la realidad contractual. Recordemos que dentro de las causales de nulidad de acto jurídico, un tema es la posibilidad jurídica del objeto y otra causal diferente es la finalidad ilícita. Entonces, el artículo 197 del Código Penal no va a generar de que la venta del bien ajeno sea un caso de nulidad de acto jurídico por objeto jurídicamente imposible, porque por lo que ya les he dicho, sí está permitido como algo sobre lo cual las partes pueden regular. Pero si en el caso concreto se logra acreditar de que entre vendedor y comprador del acto jurídico mediante el cual se vende y compra un bien ajeno, existe un concierto de voluntades con el objetivo de generar un perjuicio a tercero, pues entonces en ese caso el problema es que hay una finalidad ilícita porque se concerta la celebración del acto jurídico con un propósito defraudatorio que tiene por objeto vender como propio aquello que es ajeno, perjudicando derechos de un tercero. En ese contexto, el artículo 197 del Código Penal no hace que estén prohibidas en general las ventas del bien ajeno, sino lo que hace es sancionar aquellos actos jurídicos que contengan una venta de bien ajeno en el cual la finalidad del acto jurídico tenga un propósito defraudatorio. Ergo, la venta del bien ajeno jamás va a poder estar incorporada como nulidad de acto jurídico bajo la causal de objeto jurídicamente imposible, pero excepcionalmente sí va a poder engarzar en un caso de nulidad de acto jurídico por fin ilícito cuando se acredite el propósito defraudatorio. Entonces, antes de pasar al tiempo, entonces, frente a ello podrían decirme, entonces, doctor, usted sugiere que si nosotros vemos que hay un propósito defraudatorio en el acto jurídico, tendríamos que trabajar un tema de nulidad del acto jurídico por fin ilícito. Bueno, teóricamente funciona, pero algo que tienen que ser conscientes es que desde la perspectiva probatoria, como se tiene que acreditar la concurrencia de voluntades con una finalidad ilícita, eventualmente ello sí va a ser complicado de probar ya en clave de un proceso de conocimiento, porque van a tener que acreditar conocimiento y voluntad de los agentes en fecha concomitante a la celebración del acto jurídico con propósito defraudatorio, lo cual es altamente complicado. En ese contexto, yo incluso en esos supuestos sugiero que no se trabaje en casos de nulidad de acto jurídico, sino más bien veamos el caso desde otra perspectiva y cuestionemos estos hechos como ineficacia. En ese contexto, considero que habría que hacer algunas aclaraciones relevantes. ¿Qué debo hacer si un tercero vende un bien del cual somos copropietarios? Bueno, si el que vende es un copropietario y vende todo el bien, lo que yo podría plantear es una ineficacia del acto jurídico respecto al porcentaje de derechos y acciones que a mí me corresponden. Conforme al artículo 978 del Código Civil, es mucho más simple que tratar de enarbolar un caso de nulidad de acto jurídico por fin ilícito, porque eventualmente quizás el comprador no va a engarzar en ese, no voy a poder engarzar al comprador en un supuesto de propósito defraudatorio acreditando conocimiento y voluntad. Pero en un caso de ineficacia de acto jurídico va a ser mucho más simple, porque básicamente voy a poder acreditar únicamente mi condición de copropietario y que en tal virtud los efectos de acto jurídico no me son oponibles, ¿no? Otro supuesto entonces que debo hacer si alguien o a alguien a quien no le di facultades para vender mi bien lo vende a mi nombre, tampoco es un caso de nulidad de acto jurídico. Alguien podría decir, falta de manifestación de voluntad. No, el representante está manifestando la voluntad, así sea un falso representante.
Objeto jurídicamente imposible, tampoco, porque el objeto jurídicamente imposible implicaría de que está proscrita la venta del bien ajeno, y eso ya hemos visto que no es cierto. Nulidad de acto jurídico por fin ilícito. Bueno, mi representante eventualmente pudo no generar un propósito defraudatorio, sino simplemente hacer un mal negocio, o sea, creer que me estaba haciendo un favor. Entonces no se activaría el fin ilícito que permitiría generar la nulidad y eventualmente también voy a perder el caso. Entonces, ¿qué tengo que plantear? Simple. Artículo 161. El representante realizó un acto jurídico que era posible, quizá quiso hacer una obra de bien, pero simplemente como yo no le di facultades para ello, el acto es ineficaz respecto a mí. Y con eso soluciona el caso. En el octavo pleno casatorio en materia civil se ha tocado tangencialmente un poco este tema vinculado al acto de disposición por uno de los cónyuges. En mi perspectiva, lamentablemente se ha optado por el tema de nulidad, que no es coherente con casi todo el resto del ordenamiento jurídico que tenemos en el Código Civil y que eventualmente en alguna otra ocasión espero poder realizar un análisis más detallado sobre el tema. Sin embargo, lo que sí considero pertinente señalar es que el razonamiento y las motivaciones del octavo pleno casatorio están restringidos estrictamente al acto de disposición de uno de los cónyuges respecto al patrimonio autónomo. Y en ese contexto es que los alcances de dicho pleno casatorio únicamente se vinculan a ello, pero no respecto a los demás artículos. Es más, un pleno casatorio, así esté firmado por todos los jueces supremos, no puede derogar las normas contenidas en el Código Civil. Esa potestad no la tiene. Bueno, y hay un último problema, que es quizás los casos más recurrentes en los cuales la gente opta por considerar los casos de venta de bien ajeno como un caso de nulidad de acto jurídico y no de ineficacia, ¿no? Y es que, ¿qué pasa si un tercero vende mi bien? O sea, no es mi falso representante, sino es un tercero totalmente ajeno, o que decide, consigue un título de propiedad por una forma quizá vedada, o a veces incluso mediante un proceso judicial de estos que sacan escrituras, formalizaciones de escrituras públicas como pan caliente, ¿no? Sin darse cuenta de cuáles son los problemas que en realidad generan el tráfico de bienes, sin hacer una revisión adecuada de los casos concretos conforme el noveno pleno casatorio, pero bueno, consigo un documento y en base a eso venden el bien que es de mi propiedad. Entonces muchos dicen, bueno, ahí podría plantear una ineficacia. No, ¿por qué no puedo plantear una ineficacia? Porque la ineficacia básicamente va a estar vinculada, sobre todo si quiero decir que se excedían facultades o no tenía facultades que yo tenía, que yo le había dado. En el contrato probablemente yo no tenga la calidad de parte ni de representado y eventualmente podría plantear una ineficacia por oponibilidad, pero quizás un juez no me entiende el caso y no me admita este hecho, entonces trabaja en un tema de falta de legitimidad para obrar del demandante y se me caiga el proceso. Entonces, es en base a estas circunstancias que a veces muchos abogados suelen decir, es por eso que cuando yo no soy parte del contrato y se está vendiendo mi bien y ni siquiera aparezco como supuesto representado, prefiero plantear la nulidad del acto jurídico. Bien. Mi respuesta frente a esas circunstancias es que en realidad lo que hay ahí es dos títulos de propiedad, donde no hay tracto sucesivo, porque no están invocando en el otro documento mi calidad como anterior propietario. Entonces, si no hay tracto sucesivo y hay dos títulos sobre un mismo bien, ¿qué es lo que tengo que plantear? Mejor derecho de propiedad. Y en el mejor derecho de propiedad únicamente hay una comparación objetiva de títulos. No voy a tener los problemas de tener que acreditar si realmente hubo un propósito defraudatorio entre las partes, tanto del vendedor, del comprador, si conocía, no conocía, y me entrampo en un proceso judicial a veces de muchísimos años, donde además hay una pluralidad de demandados porque tengo que demandar tanto a los vendedores como a los compradores, y a veces algunos de ellos han muerto y tengo que emplazar a los sucesores. En cambio, el mejor derecho de propiedad me permite debatir los títulos entre las últimas dos personas y con eso acortar el tiempo del proceso judicial y utilizar de forma más eficiente la defensa. Recordando que, además, como les he explicado, no cualquier acto jurídico mediante el cual se dispone de un bien engarza en el concepto automáticamente de nulidad de acto jurídico por venta de bien ajeno. Es más,
por las razones que les he expuesto a lo largo de esta pequeña conversación, como han podido advertir, más bien la mayor cantidad de estos actos jurídicos están vinculados a supuestos de ineficacia funcional del acto jurídico. Sin embargo, si hacemos un estudio de la jurisprudencia y el paso en el Poder Judicial, vamos a ver que los supuestos de venta de bien ajeno, y me atrevo a decir que en un 80% de casos, son cuestionados mediante supuestos de nulidad de acto jurídico, y por eso es que la gran mayoría de casos los pierden, cuando en realidad deberían trabajar temas vinculados a ineficacia del acto jurídico o, en algunos supuestos, a mejor derecho de propiedad, que en sí van a ser herramientas con las cuales se van a poder de mejor manera resolver el caso. Y en el caso del mejor derecho de propiedad, incluso las partes, al tener una sentencia, que es un título inscribible, van a poder incluso solicitar de que ese documento se inscriba para que tenga efecto erga omnes, tanto en la partida registral que invoco yo como propietario del bien respecto a la otra partida registral en la cual también estaría inscrito un bien sobre mi misma propiedad. Obviamente, para que estos actos jurídicos y estos procesos tengan la eficacia que pretendemos, habrá que tener el cuidado de plantear medidas cautelares de anotación de demanda, lo cual ya nos aboca a otro caso que sería un poco la estructura y técnicas de litigación, sobre lo cual no me quiero extender, sino nada más como colofón de la presente exposición, concluir que si bien se escucha como algo errado o ilegal la venta del bien ajeno, debemos entender que incluso esas personas que coloquialmente hacen referencia a que sería algo ilegal la venta del bien ajeno, muchas veces en el diario vivir venden bienes ajenos con efectos jurídicos perfectos y que nunca han sido cuestionados. Es más, la venta del bien ajeno, en los casos como los que les he planteado, van a permitir optimizar el tráfico jurídico de bienes entre los hombres y definitivamente no aconsejo que los cuestionen mediante casos de nulidad de acto jurídico, jamás invocando supuestos de falta de manifestación de voluntad o objeto jurídicamente imposible. Residualmente y para casos concretos, por fin ilícito, pese a que advierto la dificultad probatoria que puede haber. Por eso es que es más recomendable trabajar temas de ineficacia de acto jurídico, que supone un análisis valorativo más objetivo, o, en todo caso, supuestos de mejor derecho de propiedad. Muchas gracias y quedo atento a si alguno de ustedes tiene algún comentario o alguna pregunta sobre este interesante tema respecto a la venta de bien ajeno. Muchas gracias.